Buenas, vamos a empezar hablando de AdaBoost para la asignatura de modelos predictivos por Cristina Araiza González, estudiante de la especialización en inteligencia artificial de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Bueno, primero, antes de empezar a hablar de AdaBoost, queremos dar unos conceptos introductorios y vamos a empezar con qué es un ensamble. ¿Sí? Entonces, como lo dice la diapositiva, es un modelo compuesto que combina varios clasificadores de bajo rendimiento para crear un clasificador mejorado. En síntesis se puede decir que los métodos de aprendizaje de ensamble son meta-algoritmos que, como ya se mencionó, combinan varios métodos de aprendizaje automático en un solo modelo predictivo, con el objetivo de mejorar el rendimiento. ¿Qué ocurre con los métodos de ensamble? Pues pueden disminuir la varianza utilizando diferentes enfoques. Uno puede ser backing. También utilizan el enfoque de boosting para disminuir el bias o el sesgo y mejoran las predicciones usando el enfoque de stacking. Eso puede suceder. Entonces vamos a hablar de qué es boosting, ¿sí? El enfoque de la disminución del bias. Entonces el boosting es una clase de algoritmos de ensamble de aprendizaje automático que implican combinar las predicciones de muchos clasificadores débiles. ¿Sí? Un clasificador débil es un modelo que es muy simple, ¿sí? Aunque tiene cierta relevancia con los datos, es decir, los puede modelar. El boosting fue un concepto teórico mucho antes de que se pudiera desarrollar un algoritmo práctico y llegamos entonces al AdaBoost, que en español se considera como impulso adaptativo, que fue el primer enfoque exitoso para esta idea. Entonces, ¿qué es el boosting? Bueno, primero es necesario considerar o hablar de la agregación Bootstrap, ¿sí? Que se conoce como backing. Entonces, es otro meta-algoritmo que se diseñó para conseguir combinaciones de varios modelos a partir de una familia inicial, ¿sí? Lo que generaba una disminución en la varianza y evitaba también el sobreajuste. Lo más común es aplicarlo con los métodos basados en árboles de decisión, pero se puede usar con cualquier familia, ¿sí? A diferencia del backing, en el boosting no se crean versiones del conjunto de entrenamiento, sino que se trabaja siempre con el conjunto completo de entrada. Y entonces se manipulan los pesos de los datos para generar modelos distintos. Es la diferencia. Porque es que la idea es que en cada iteración se incrementa el peso de los objetos mal clasificados, por así decirlo, por el predictor, pues en esta iteración, por lo que la construcción del siguiente predictor, en la construcción del siguiente predictor, esos objetos van a ser más importantes y será cada vez más probable clasificarlos mejor. Bueno, llegamos al AdaBoost como tal. Entonces, tenemos que decir que el AdaBoost implica el uso de árboles de decisión muy cortos, de un solo nivel, ¿sí? Como clasificadores débiles, o weak classifiers o weak learners, que se agregan secuencialmente al ensamble. Y cada modelo subsiguiente intenta corregir las predicciones hechas por el modelo anterior en la secuencia. Eso lo logra sopesando el conjunto de datos de entrenamiento, buscando centrarse más en los ejemplos de entrenamiento que en los modelos anteriores, donde se cometieron los errores de predicción. La palabra como tal AdaBoost viene, como ya se mencionó, de la contracción Adaptative Boosting, y el boosting se refiere a un tipo de algoritmos cuya finalidad es encontrar la hipótesis fuerte a partir de hipótesis simples y débiles. Eso está repetitivo, pero es necesario que quede claro, ¿sí? Porque un buen clasificador es lo que se busca obtener a partir de clasificadores simples y débiles. El término adaptative, y es una curiosidad, viene de la adaptación de los clasificadores débiles de manera iterativa. De modo que cada nuevo clasificador se enfoca en los datos que fueron erróneamente clasificados por su predecesor, y de esa manera el algoritmo se adapta y logra obtener, pues, mejores resultados. De ahí viene el término. Ahora, ¿cómo funciona el AdaBoost? Entonces, primero selecciona un subconjunto de entrenamiento al azar. Luego, de forma iterativa, el AdaBoost seleccionando
el conjunto de entrenamiento en función de la predicción precisa, perdón, de nuevo, entrena de forma iterativa el modelo de aprendizaje automático de AdaBoost seleccionando el conjunto de entrenamiento en función de la predicción precisa del último entrenamiento. Luego asigna el mayor peso a las observaciones clasificadas incorrectas, de modo que en la siguiente iteración esas observaciones tengan una alta probabilidad de clasificación. Luego, asigna el peso al clasificador entrenado en cada iteración de acuerdo con la precisión del clasificador, y el clasificador más preciso obtendrá un peso elevado. Entonces ese proceso se repite hasta que los datos de entrenamiento completos se ajusten sin ningún error o hasta que alcanza un número máximo especificado de estimadores. ¿Sí? El modelo final se consigue por la votación ponderada usando los pesos de todos los modelos. Vamos a verlo más gráficamente. Entonces, inicialmente todos los datos del conjunto de entrenamiento se les asigna un peso idéntico, que sería W sub I, que es igual a 1 sobre N, considerando a N como el tamaño de los datos. ¿Sí? Se entrena entonces el modelo usando el conjunto de entrenamiento. Luego se calcula el error del modelo en el conjunto de entrenamiento. Se cuentan entonces cuántos objetos han sido mal clasificados y se identifica cuáles son. Luego se incrementan los pesos en aquellos casos en aquellos casos de entrenamiento en los que el modelo anterior dio resultados erróneos. Se entrena un nuevo modelo usando el conjunto de pesos ya modificados y volvemos al cálculo del error del modelo en el conjunto de entrenamiento, y entonces se repite el proceso hasta el número de iteraciones fijadas inicialmente. Así funciona el AdaBoost. Tiene sus pros y sus contras. Bueno, me faltó en la parte anterior, y es que el modelo final ya se consigue por la votación ponderada que se mencionó anteriormente. ¿Cuáles son los pros del AdaBoost? Es que es fácil de implementar, corrige iterativamente los errores del clasificador débil y mejora la precisión. Permite usar muchos clasificadores base y no es propenso a sobreajustarse. Es una de sus principales ventajas. Tiene sus contras, y es que es sensible a datos extremos o a noise data, y es afectado por valores atípicos porque intenta encajar perfectamente cada punto y pues lo afectan valores muy alejados de la media de los datos o de la distribución de los datos central. Y el AdaBoost es mucho más lento en comparación con otro algoritmo que es el XGBoost. Vamos a verlo en un caso de regresión. Entonces primero ajustamos o usamos la función MakeRegression para crear un problema sintético de regresión con 1000 ejemplos y 20 características de entrada. En este caso pues evaluamos el modelo usando Repeat Keyfold Cross Validation, ¿sí? Con 3 repeticiones y 10 pliegues, y vamos a informar del error absoluto medio o el MAE del modelo en todas las repeticiones y en los pliegues también. Con scikit-learn se tiene que el MAE hace que el MAE sea negativo para maximizarlo en vez de minimizarlo. Entonces los MAE negativos más grandes son mejores, y un modelo perfecto, por así decirlo, tiene un MAE de 0. La ejecución del ejemplo pues va a decir sobre la precisión de la desviación estándar y media del modelo. Una recomendación general es que los resultados pueden variar debido a la naturaleza estocástica del algoritmo o del procedimiento de evaluación, Entonces, o también que las diferencias en la precisión numérica. Entonces, lo que se recomienda es ejecutar el ejemplo varias veces y comparar el resultado promedio. Pues en este caso se puede ver que el conjunto AdaBoost con hiperparámetros predeterminados logra un MAE de 100 aproximadamente. Creo que no lo puse, pero sí. También se puede usar el modelo AdaBoost como modelo final y hacer predicciones para la regresión. El AdaBoost, pues el modelo, se ajusta a todos los datos disponibles y luego pues se puede llamar la función predict, que es lo que vemos en la siguiente diapositiva, para hacer predicciones sobre los nuevos datos. Entonces ya en el ejemplo se observa el modelo sobre los datos de regresión, y la ejecución de este ejemplo que mostré se ajusta al modelo de conjunto de AdaBoost en todo el conjunto de datos, y luego pues lo usamos para hacer la predicción que se tiene ahí en nueva fila de datos, como se podría hacer normalmente al usar el modelo en una aplicación. Muchísimas gracias.